Un nuevo cuento, una novela sin fin. Ahora el tema de Fito, amigos, amigas, vamos a resumir todo este caso porque además hay dimes y diretes. Acusan de que Gustavo Petro se reunió con él en Manabí. Ya salió también la embajada colombiana a decir, no hablen tonterías. No hablen tonterías, por favor, señor Daniel Noboa y todos sus funcionarios, no hablen tonterías. Amigos y amigas, empezamos con toda la información. Y ahora, ¿quién mismo? Pues, ¿quién logró la captura de Fito? ¿Será la ley? ¿Será la hija? ¿Será el mismo que estaba negociando? Por ahí dice. Pero bueno, vamos a empezar con toda la información, amigos y amigas. Si no lo has hecho, te invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal y más tarde tenemos directo. Y es que ADN, ¿quién los entiende? Ellos gritaban. 3 horitos antes. Y hasta festejaban en la Asamblea Nacional. Por la captura de Fito. Se pararon, aplaudieron, gritaron. Dios mío, lindo, qué vergüenza. 3 doritos después, cuando hubo un cambio al orden del día para fiscalizar el tema de las fugas. 3 ¿Qué doritos pasó? después. Resulta que ADN se negó. Se negó. Ay, Dios mío, ¿quién los entiende? ADN. Sigamos ahora sí. Bueno, por otro lado, Rafael Correa decía, bueno, y entonces, ¿no? ¿Qué era la ley? Las nuevas leyes y por eso se dio la captura de Fito. Dice por acá, dice Rafael Correa, Noboa es un mentiroso. Lo triste es que todo el mundo lo sabe, pero a casi nadie le importa. No entienden lo grave que es. La crisis de la verdad es siempre una crisis de la sociedad. Sin la verdad, la sociedad se desintegra internamente. Y esto es una frase realmente histórica, ¿no? De Byung-Chul Han. Nos gobiernan delincuentes sin ningún tipo de duda. Y bueno, por acá el cuento, ¿no? El ministro decía la semana pasada que además de ser una operación netamente ecuatoriana, también dice que fue gracias a que la hija de Fito, al momento en que allanaron la vivienda, pues la niña como que hizo un gesto de decir, ya voy a decirle a mi papá, en su inocencia, ¿no? Como cuando llaman a la puerta y dicen, ya vengo, un momentito. Y ahí se presumo que estaba entonces el tipo por ahí camuflado. He hablado mucho de la niña de 3 años de alias Fito, que habría sido la pista esencial para poder encontrarlo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan verdadero es que la niña lo delató a su padre inconscientemente? Hay algunas personas que me preguntan eso. Yo digo, sí, la niña llamó al 911 o al 131 por la recompensa, es decir, acá está el papá. En el momento que se hace el allanamiento, pues la niña está en el sitio y la niña tenía 2 niñeras, ¿ok? Que son las quienes cuidan. Obviamente, a ver, este grupo militar que ingresa genera un impacto. Y la niña dice, avísenle a mi papá. Entonces, ese avísenle a mi papá también es una señal más de avísenle a mi papá. Hay que buscar, como que vaya al cuarto, avísenle a mi papá. Aquí está. ¿No? La niña para la operación fue aislada, no corrió ningún peligro, ni ella ni las niñeras. Las otras 4 personas sí fueron detenidas en el momento, aprendidas en el momento, ¿no? Hasta que hagamos todo el trabajo que estábamos haciendo, pero de ahí ella no pudo observar nada más de lo que estaba pasando. Ok, bueno, otra versión más entonces, ¿no? Las leyes, la niñita. ¿Qué más dice por acá? Dice hasta se reunió con Gustavo Petro. A ver, ¿qué más dijo por acá el señor ministro John Reinberg? A ver, porque acá se desata una polémica y un chimerío horrible, ¿eh? Veamos. Petro, lo que sabemos es que estuvo en Manta, estuvo durante toda su estadía dentro de una casa. No podemos asegurar que, porque se ha dicho que Fito había ido, Sí. se había dicho que ciertos actores políticos habían ido en compañía de él. Hoy no puedo asegurarlo y no puedo decir que eso fue así. ¿Van a investigarlo? Todo se investiga aquí y con este trabajo que hemos hecho que ha demostrado no solamente que nunca dejamos de investigar, sino lo que le espera al resto de los otros grupos criminales. Porque no solamente Fito, no solamente los choneros, es todos los grupos delincuenciales del país. Nuestros bloques de búsqueda están atrás de todos ellos. Y por supuesto, no dejemos atrás que estamos trabajando arduamente por dar con el paradero de alias Fede. Ahora,
con la ley de inteligencia le pincharán el celular a Gustavo Petro, pedirán toda la información de Gustavo Petro para ver, indagar y buscar ahí en esos chats quién fue la persona que lo llamó para que vaya a Manta. Bueno, le volvieron a hacer la pregunta a ver si con el tiempo nos dice algo más, ¿no? Vamos a ver qué dice por acá. El mismo ministro, en otra entrevista, está mucho más actual. Veamos. A ver. Vamos a tenerlo acá. Tito. De alguna manera a relacionar la visita del presidente Petro a la posesión del presidente Noboa con la presencia de Fito en Montecristi. Hay versiones, dicen en Colombia, no lo decimos en Ecuador, de que el presidente de Colombia incluso se habría reunido con Fito. Yo lo que puedo decir, Milton, efectivamente vino a la posesión, todos lo vieron, salió de la posesión directamente hacia Montecristi, hacia Manta, estuvo allá en la zona, llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron 2 días, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado, ¿no? Decir con quién se reunió no lo puedo decir, no podría decir. ¿La casa de quién era? No se sabe la casa, si fue alquilada, si fue una casa alquilada, hasta donde sabemos. No tengo aquí el nombre de a quién se la alquiló, pero eso se hizo público. Y con quién estuvo él adentro, realmente no lo podría decir, Milton. Bueno. Ok, se mantiene entonces este tema, no pueden decir con quién, ok. Salta entonces la respuesta, ¿no? Por acá dice que a partir de ahí se le envió una carta para que Petro la revise. De ahí sale también la teoría de que hubo una negociación y que el propio Fito había dado la dirección donde estaba él. Bueno, para todo esto ya digamos que se ensució el tema ya. Cuando hay demasiadas vertientes, demasiadas historias, demasiado esto, ya, hasta ahí nomás, ¿no? Ya nos dimos cuenta que las cosas no están claras para nada. El propio John Reinberg, ministro del Interior, dice que no se entregó ni que no hubo ningún pacto. Esto, de paso, sale a hablar también el propio Carlos Vera. Veamos, a ver. Coincido que esto es una señal muy alentadora, que no es el fin, sino el principio de un combate sistemático a lo que siguen siendo los efectos y poco las causas hasta que se ataque eso de este mal que tampoco nunca se va a erradicar, se tiene que disminuir y poner a raya. Pero hay un asunto que no se ha destacado. El Estado no negoció con Fito. Él quiso negociar, lo dije un par de veces en los programas de la tarde, con 3 condiciones. Mandó emisarios. No solo eso. Hubo un capitán de la policía que era el encargado de las conversaciones, el único en quien Fito confiaba, porque fue el capitán que cuando secuestraron a su hija, él ayudó a encontrar y liberar a su hija, le tenía mucha gratitud. Y otro segundo. De paso, después de ellos haberse agotado en esa negociación, la policía no lo respaldó a estos 2 oficiales, y de eso yo le hablé al ministro del Interior cuando vino aquí, Eric Prince. Pero a lo que voy, estos 2 negociadores, porque querían que Fito se entregue, el gobierno quería que Fito se entregue, y en vez de tener que hacer una operación que hubiera sido cruenta, él puso 3 condiciones, no le aceptaron ninguna. 1, no se metan con mis plata o mis bienes, ya ven que se metieron. 2, no se metan con mi familia, ya ven que el gobierno se metió. Y 3, no me extraditen. El gobierno no aceptó ninguna de las 3 condiciones. Cuando no las aceptó, el enlace y las negociaciones para que se entregue se cortaron. Y lo otro que yo sospecho, no tengo una versión ratificatoria, es que de donde estaba se movió a este búnker que tenía preparado, porque él estaba muy lejos de las montañas de Manabí, de una manera tal que solo podía llegar en helicóptero, y el helicóptero, se hacía la incursión, era un preventivo, habían anillos de seguridad, poblaciones cercanas, pobladores, una cantidad de lealtades. Entonces la operación ha sido magníficamente ejecutada y hasta ahora no ha habido la reacción que se temía, que era que lo que queda de la banda enseguida comience a hacer atentados terroristas, a matar a diestra y siniestra, etcétera, o que las cárceles estallen. ¿Qué le parece esta conversación que tiene Carlos Vera en su programa? Dijo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, la cuestión acá es que se empieza a tornar de otro color ahora,
Cerremos el primer capítulo. Primero aparece Petro y dice, no tengo ni idea quién es el tal Fito. Petro califica de especulación una supuesta reunión que tuvo él cuando vino acá el día 24 de mayo en la posición presidencial de Daniel Noboa, cerrando ese tema. Luego aparece pues un comunicado de la Cancillería de Colombia y dice, en relación a lo reciente ocurrido en Ecuador, que se celebra, dice por acá el comunicado, porque se ha podido avanzar, ¿no?, con el tema de la seguridad. También dice, el pasado 9 de junio, a través de nuestra embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y de la señora viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, se recibió una supuesta comunicación atribuida en la que se solicita una intermediación del Estado colombiano como garante de su eventual entrega. Frente a ello es importante precisar, la autenticidad de la carta no ha sido comprobada. Ninguna comunicación o solicitud oficial ha sido remitida a la Cancillería por canales diplomáticos. La Cancillería colombiana no ha realizado gestión alguna. Reitero con total claridad que la Cancillería no actúa como garante. La eventual extradición del señor Fito desde Ecuador a Estados Unidos es un proceso soberano e interno de Ecuador y ellos verán si negocian o qué van a decir con Estados Unidos. Y por último, la Cancillería de Colombia reitera su plena disposición de cooperar con los países de la región, siempre y cuando nunca causen ningún daño a nuestras sociedades. Es lo que dice esta comunicación de la Cancillería. Bueno, ahora sí, medios colombianos hablan de que la posible entrega pactada con el gobierno se dio de esta forma. Vamos a escuchar por acá de una carta y acá hay de paso un video, un reportaje que le hacen en Colombia. Vamos a ver qué dice acá, a pesar de que Colombia niega todo. Veamos. Uno conoció que él mismo fue quien le entregó al ministro del Interior la dirección en la que podrían reunirse para avanzar en una negociación, en la que se pidió como garantía la participación de Colombia. Pero en vez de negociador llegaron las fuerzas especiales. El mismo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue quien proporcionó a la policía ecuatoriana su ubicación en el marco de una entrega negociada, en la que había pedido la participación de la embajadora de Colombia, María Antonia Velasco, para que fuera garante de su entrega. Momentos antes de su entrega estaba negociándola con el ministro del Interior ecuatoriano, a quien le puso una cita en esta casa, y en vez del ministro, allá llegaron las fuerzas especiales de Ecuador. Estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos, y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí, por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él, él me vio a mí. Noticias 1 conoció los pormenores de la negociación previa que se inició a principios de este mes, cuando los familiares de alias Fito fueron capturados, incluida su pareja sentimental, en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, y él temía que fueran llevados a la cárcel de La Roca en Guayaquil, que controla a la banda de los Lobos, que compite en asuntos criminales con la de los choneros que él lidera. 2 días después de las capturas de sus familiares, Fito ofreció su entrega a condición de que se le devolvieran algunos bienes y de que sus familiares fueran trasladados a la cárcel regional de Guayaquil, que controla a los choneros. En dicha tarea no habrá presencia policial ni militar, tampoco el uso de armas de ninguna índole. En todo momento se respetará mi vida y la de quienes nos rodeen. El 4 de junio los abogados de Fito se reunieron con un asesor del Ministerio del Interior, designado por el ministro John Reinberg, para analizar los detalles de la entrega, pero ellos le dijeron al gobierno que tenían información de que la idea del gobierno era enviarlo al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador o asesinarlo, razón por la cual necesitaba un garante, que sería la embajadora. La embajadora colombiana le notificó a la canciller Laura Sarabia que había recibido la solicitud de colaboración a través de esta carta, escrita de puño y letra de alias Fito, pero los acontecimientos se precipitaron antes de que ella pudiera comenzar su gestión. Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador, Wilson Tovainga, condicionó la solicitud de cambio de reclusión para los familiares de alias Fito a cambio de que éste siguiera negociando. 3 días después, en reunión con el Ministerio del Interior y los abogados de Fito, convinieron que el 25 de junio tendrían una cita personal el ministro y Fito. Según allegados a la negociación, alias Fito entregó la dirección y el pasado miércoles, el día de la cita convenida, en vez del ministro, llegó la policía antiterrorismo, que proclamó su captura tras extensas tareas de inteligencia e investigación. Tremendo lo que nos enteramos ahorita, ¿no? ¿Se puede decir como una especie de traición o engaño? ¿Se puede decir, acaso? Leo tus comentarios. Realmente atónito me quedo. ¿Qué dice por acá? Por ejemplo, el excomandante del ejército, general Luis Altamirano. ¿Qué va a pasar ahora? Para redibujar la política de seguridad de hacia adelante. Porque no estamos hablando de un líder criminal, podemos darle ese título, que controla el mundo criminal ecuatoriano. O sea, pensar que a partir de este hecho la política de seguridad cambia, no cambia, absolutamente nada debiera cambiar, porque no estamos hablando de una persona que vaya a incidir en el direccionamiento o en el cambio de la visión que tiene el mundo criminal, que no se sienta en una mesa. El mundo criminal no es que aquí las 20, 22 organizaciones
versiones, las que se diga y aquellas que inclusive están en estos grupos de delincuencia organizada común, de las cuales no sabemos ni los nombres. No es que se sienta en una mesa y dice, bueno, ahora vamos a tomar este direccionamiento. No, aquí hay una inercia propia del mundo criminal y sobre todo cuando tenemos estructuras en red, hay un nodo de red, lo que se hace es suplantar ese nodo de red. Ok, entonces seguiría con otro mando. Bueno, ¿qué dice por acá Paola Cabezas? Mira, estamos topando postura desde lo militar, desde lo político. Vamos a ver desde los medios, a ver cómo también lo tratan, veamos. Todavía no hay ninguna evidencia que nos pueda demostrar que las leyes aprobadas tengan influencia en ello. Es más, creo que hubo una suerte de varios relatos que también confunden, porque primero hay información sobre que la captura se había dado a través del 131, que es este sistema de recompensas, que fue justamente quizás la primera publicación que las Fuerzas Armadas publicaron y le dan a entender al país que fue a través de esta fuente del 131, que es a través de esta vía de las recompensas. Luego borraron ese comunicado y otra fuente era que habían llegado a Fito a través de su hija menor de edad, una niña de 3 años, que había sido el canal que los llevó hasta Fito. Luego ya el presidente dice que fue a través de las leyes y bueno, creo que hay quizás como mucha información suelta, que ojalá exista una sola fuente que le permita tener a la ciudadanía certezas de lo que pasó. Todavía. Ok, pues lo que estamos tratando justamente, ¿no? Muchas versiones y cuentos que también se dicen alrededor de esto, ¿no? Los medios de comunicación, obviamente. Estamos hablando de los que apoyan a Daniel Noboa abiertamente. Escuchemos, veamos. El Ecuador no solo enfrenta a los zampones, enfrenta al sistema que los sostuvo y los blindó con togas y uniformes. Alias Fito no habría durado un mes como jefe criminal si no hubiese tenido la complicidad de los guías penitenciarios, de abogados que lavaban su fortuna, burócratas de tránsito que cerraban los ojos y hasta políticos que le sonreían entre dientes. No cayó solo, lo acompañaba un funcionario municipal de Manta en funciones. Eso también debería inquietarnos, pues, porque la historia criminal de alias Fito es, al mismo tiempo, un retrato de nuestra historia institucional reciente. Fue capturado en el 2011, se fugó en el 2013, volvió a caer, se volvió abogado, hizo de su celda una guarida dorada y volvió a fugarse en el 2024. La impunidad no fue solo un error, fue política de Estado, de uno débil, negligente o peor aún, cómplice. Hoy el gobierno del presidente Noboa se anota uno de los más grandes aciertos de su corta gestión, pero sería ingenuo pensar que esta victoria borra el resto del mapa criminal. Hace muy poco, alias Fede repitió el viejo guión de la evasión sin ruido. Y es ahí donde la política debe demostrar que esto no es un logro aislado, sino parte de una estrategia sostenida. Porque las mafias no descansan. El desafío ahora no es solo policial, es político, judicial, social. Hay que reconstruir el muro entre el Estado y el crimen. Ahí está, señoras y señores, todas las posturas que podemos encontrar en redes sociales, desde acá, revisando minuto a minuto cuál va a ser el siguiente paso, al menos el del gobierno, y cómo se vaya desarrollando este tema. Amigos, amigas, leo tu comentario, es importantísimo también, un tema de coyuntura, de polémica, de escándalo, por supuesto, en este 2025, que ya estamos prácticamente ya entrando a un siguiente mes, con nuevos shows, con nuevos escándalos. Amigos, amigas, hasta aquí. Póngale me gusta, por favor, al video si te informaste. Suscríbete al canal y, por favor, comparte este video también en tus redes para que más personas puedan llegar, suscribirse e informarse. Un abrazo.